Hola, hola, bienvenidos al Código Roto, el espacio donde nos atrevemos a mirar de frente los errores del sistema, pero también a buscar cómo repararlos. Yo soy Tracy y hoy vamos a hablar de un tema que lo cambia todo, la educación. Pues según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nos dice que la educación es un derecho que toda persona tiene, sin discriminación. Pero la pregunta es, ¿se cumple de verdad este derecho? Para entenderlo mejor y sobre todo para pensar en soluciones, me acompaña Telacín Valerio de la Cruz, especialista en políticas educativas y defensora del derecho a la educación. Bienvenida, Telacín. Muchas gracias, Tracy. Es un gusto enorme estar aquí. Y me encanta el nombre de este podcast, El Código Roto, porque refleja exactamente lo que pasa con la educación en nuestro país. El código está dañado, lleno de errores, pero no es imposible de reparar. Lo que necesitamos es entender las causas y actuar desde todos los frentes, desde el Estado, las escuelas, los docentes y también las familias. Es cierto, y la verdad es que la desigualdad en la educación es algo que uno ve a simple vista. En un mismo país hay colegios con laboratorios, bibliotecas, computadoras y otros que apenas tienen pizarras o techos. Esa diferencia marca vidas enteras. Exactamente. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo 2023, el principal problema educativo en América Latina no es la falta de escuelas, sino la falta de equidad y calidad. No todos los estudiantes aprenden con las mismas oportunidades. Y si sumamos factores como pobreza, ubicación geográfica o desigualdad de género, el acceso se vuelve todavía más limitado. Sí, y la pandemia lo hizo mucho más evidente, pues según el informe de la UNICEF, en el año 2021, el 95% de los estudiantes de América Latina dejaron de asistir a clases presenciales durante el confinamiento. Algunos hasta no regresaron nunca, y detrás de cada número siempre hay una historia. Así es, y eso no solo atrasó el aprendizaje, sino que rompió vínculos emocionales entre alumnos y docentes. La educación dejó de sentirse cercana. Pero ahora el reto es mirar hacia adelante y preguntarnos, ¿cómo reconstruimos todo esto? Entonces, pasemos a lo que más nos interesa, las soluciones. Si el código está roto, ¿por dónde se tiene que empezar a repararlo? Lo primero es redefinir el propósito de la educación. No basta con enseñar a memorizar. La educación debe alinear propósito, posición y pedagogía. Digamos, por ejemplo, el propósito. ¿Para qué enseñamos? Posición. ¿A quién y desde dónde enseñamos? Y pedagogía, ¿cómo lo hacemos? Si estas tres piezas no encajan, todo el sistema pierde sentido. Me gusta mucho eso, porque a veces se enseñan sin saber exactamente por qué. Yo recuerdo que en el colegio aprendíamos muchas cosas de memoria, pero nadie nos explicaba cómo aplicarlas en la vida real. Exacto, por eso debemos repensar los contenidos. Hay que enseñar lo que prepara para la vida, pensamiento crítico, creatividad, respeto por el otro y educación emocional. Además, la educación debe conectarse con la realidad local. No puede ser igual en Lima que en Cusco o en la selva. Cada región tiene su cultura, su lengua, sus desafíos. La educación debe adaptarse, no copiar modelos externos. Ahí entra el rol de los docentes, ¿no? Porque al final ellos son quienes traducen todo eso en el aula. Son los verdaderos programadores de este código educativo. Pueden tener mejor currículo del mundo, pero si no tienen las herramientas, el apoyo o la motivación, es imposible que funcione. Yo siempre he pensado que un buen profesor puede cambiarte la vida, no porque te enseñe matemáticas o historia, sino porque te hace creer en ti misma, te inspira, te motiva y te recuerda que puedes llegar más lejos de lo que te imaginas. Exactamente, no hay reforma educativa sin docentes empoderados y bien formados. Por ello, sería una buena recomendación que se invierta no solo en infraestructura, sino en la capacitación continua de los docentes. Imagina que cada profesor tuviera acceso a talleres mensuales, espacios de innovación y sobre todo, acompañamiento emocional. Un docente motivado inspira, pero si está cansado, mal pagado o desvalorizado, es imposible que logre un cambio real.
Pero también me da un poco de pena ver cómo muchos docentes se sienten solos en este proceso. Tienen que ser maestros, psicólogos, guías y hasta segundos padres. Preparan clases en las noches, corrigen tareas los fines de semana y aún así siguen adelante con una sonrisa. Eso merece muchísimo más reconocimiento y apoyo real, no solo palabras bonitas en los discursos. Porque si queremos reparar el código educativo, necesitamos que también la forma que tratamos a nuestros docentes, darles capacitaciones, descanso, respeto y condiciones dignas para enseñar. Ellos son el corazón del sistema y si el corazón se cansa, todo se detiene. Tal cual. Por eso, una buena solución es implementar redes de colaboración docente. En Finlandia, por ejemplo, los profesores comparten estrategias cada semana. No compiten, se ayudan. Eso crea comunidad y mejora la calidad del aprendizaje. Otro tema clave es la tecnología. La pandemia nos enseñó que no bastaba con tener internet, sino saberlo usarlo bien. Muchos creían que con tener una lacto y señal bastaba, pero la realidad en sí fue otra. Hubo estudiantes que compartían un solo celular con toda su familia, profesores que no sabían ni usar plataformas y escuelas sin conexión ni energía eléctrica. Esta experiencia dejó una gran lección. La tecnología por sí sola no educa, necesita una estrategia, una guía y una empatía detrás. Si de verdad básicamente queremos reparar el código educativo, debemos integrar la tecnología como parte del aprendizaje, no como un parche temporal. Y eso se logra con varias acciones concretas. Por ello, doctora Telacín, que tengo algunas ideas claves, como por ejemplo, primero, garantizar la conectividad gratuita o de bajo costo para todas las escuelas públicas, sobre todo en zonas rurales, ya que no se puede hablar de educación moderna cuando miles de niños aún caminan kilómetros solo para acceder a señal. Segundo, formando digitalmente a los docentes, ya que no basta solamente con entregar tablets o computadoras, hay que enseñar básicamente cómo usarlas para innovar, para hacer clases interactivas y sobre todo para evaluar de nuevas formas. Lo que sugiero es que se invierta en la capacitación tecnológica y contenido educativo digitales de calidad. Tercero, el de crear espacios tecnológicos comunitarios, aulas abiertas con computadoras, impresoras o laboratorios multimedia donde estudiantes, jóvenes y hasta padres de familias puedan aprender juntos. Por lo que vi en las noticias, en algunos países todo esto se conoce como centros de innovación educativa y local y funcionan como puntos de encuentros para enseñar tanto programación, robótica, diseño y emprendimiento digital. Como cuarto punto, el de promover la educación digital responsable, ya que no se trata solamente de usar redes sociales o navegar, sino de saber distinguir información confiable, cuidar la seguridad en línea y desarrollar un pensamiento crítico frente a lo que consumimos día a día en todas estas plataformas. En resumen, la solución no es solo tener internet, sino tener un propósito como tal, una tecnología con sentido, accesible, humana y al servicio del aprendizaje. Si logramos todo esto, estaremos a un paso más cerca de reparar ese código roto. ¿No cree, doctora? Así es, la tecnología no debe ser un lujo, sino una herramienta. El Estado debería garantizar conectividad gratuita o subvencionada en todas las escuelas rurales y urbanas, y más importante aún, formar a docentes y alumnos en competencias digitales porque el mundo evoluciona y las habilidades del siglo XXI no son solo leer y escribir, sino también resolver problemas, usar información y adaptarse a entornos cambiantes. Porque como hemos podido ver y lo has mencionado también, ¿no? El problema de la pandemia fue bastante chocante para todo el mundo y bastante para la educación peruana. Pero incluso podemos ver la parte positiva por este lado, en el que vimos cómo los influencers, varios de ellos, se empezaron a adaptar y prácticamente empezaron a influenciar también en los datos educativos. Los jóvenes se empezaron a enganchar, sí, pero también pudieron aprender más incluso sobre su cultura, a debatir problemas más importantes para el Perú. Y así se van enterando de los datos que normalmente no se enterarían por ver la televisión, las noticias o escuchar la radio. Es la parte positiva que podemos rescatar del uso de nuevas herramientas digitales, ¿no? Y cómo han podido empezar a utilizar las redes como TikTok, Instagram, WhatsApp, entre otros.
Y eso incluye usar la tecnología con responsabilidad, ¿no? No solo como entretenimiento, sino como una forma de aprender, crecer y expresarse. Exacto. Incluso podríamos impulsar laboratorios digitales comunitarios donde los jóvenes enseñen a otros jóvenes a programar o editar contenido. De esta manera incluso podríamos impulsar el tipo de trabajo laboral tecnológico para este tipo de alumnos, donde ellos mismos quizá también se puedan empezar a ganar su propia remuneración. Y ya tenemos más candidatos para la Bolsa de Valores del Perú. Ello también puede ser implicado junto a la educación básica regular, donde incluso chicos de primaria, los niños pequeños de secundaria, incluso los mayores, ya estén más arraigados a lo que son las redes sociales como manera no solo de entretenimiento, como ya se mencionó, sino de trabajo, información y adaptación a estos nuevos entornos digitales. Y la educación se volvería mucho más significativa, ya que se estaría compartiendo tanto con sus propios compañeros, la familia, como con el mundo. Bueno, y si hablamos de compartir, también hay que incluir a las familias, pues muchas veces pensamos que la educación termina cuando el niño sale del aula, pero en realidad empieza en el hogar. En eso tienes razón. Las familias son parte esencial del proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos insiste en que el derecho a la educación no es solo del Estado, sino una responsabilidad compartida entre gobierno, comunidad y hogar. Cuando los padres se involucran, los resultados cambian. Pueden ayudar organizando ferias escolares, participando en decisiones del colegio o simplemente preguntándole a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? Eso suena tan simple, pero hace toda la diferencia. Porque cuando los estudiantes sienten que sus padres se interesan, estudian con más ganas. Telasín, me quedé pensando en algo que me dijiste al inicio. La educación tiene que ser humana. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el sistema no puede centrarse solo en resultados académicos. Una educación humana enseña empatía, respeto, cuidado por el planeta y por uno mismo. Tengo esta frase en mente que es de la UNESCO, donde nos dice que educar es también formar ciudadanos conscientes, capaces de convivir en la diversidad y de transformar la sociedad. Por eso hay que promover la educación artística, ambiental y emocional como pilares del currículo. No son adornos, son lo que mantiene vivo el propósito de aprender. Exactamente, y la educación debería enseñarnos a pensar y también a sentir, a construir y no solo a competir. Y ya para cerrar con este episodio del podcast, doctora Telasín, si nos pudieras dejar una idea grabada en la mente de quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Yo diría esto. Reparar el código educativo es recordar que la educación no se mide en notas, sino en vidas transformadas. Si cada escuela se convierte en un espacio donde los estudiantes se sientan valorados, donde puedan soñar y crear, entonces el sistema habrá sanado. No se trata de un cambio inmediato, sino de una construcción colectiva. Hermoso, y creo que todos podemos aportar a eso, estudiando con compromiso, apoyando a nuestros docentes, participando en la comunidad y sobre todo creyendo en el poder de la educación, porque como nos decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Gracias, doctora Telasín, por acompañarnos y compartir su visión. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por estar conectados y escucharnos. Recordemos siempre, la educación no es un favor, sino es un derecho. Y repararlo es tarea de todos. Soy Tracy y esto fue El Código Roto. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y estar siempre conectados cada semana. ¡Nos vemos!